La llamaban Nuevo Refugio, una ciudad bajo una cúpula tallada, en un mundo cuyo nombre ya había olvidado. Yo fui parte de la primera ola de colonos, un joven tonto en aquel entonces, engañado por la promesa de una vida libre de la miseria y las guerras interminables que aún desgarraban lo que quedaba de la tierra. Eso fue hace 15 ciclos solares, y no había vuelto a poner los ojos en nuestro planeta natal en ruinas desde entonces. Mis recuerdos de los primeros años son borrosos, una neblina de satisfacción insípida que solo cobró nitidez cuando me implantaron el chip. Los cirujanos, con sus sonrisas esterilizadas y voces mecánicas, lo llamaron regulador neural. Supuestamente, debía optimizarnos, mantener la paz en este frágil nuevo mundo. Mentiras. Era una correa, pura y simple. Antes había discusiones, gritos en el comedor, peleas a puñetazos en los callejones fangosos que hacían las veces de calles, gente con fuego en el vientre, ambición desesperada y esa chispa peligrosa de querer más. Los arquitectos de esta supuesta utopía no podían permitirlo, ¿verdad? Una vez que todos estaban implantados, las cosas cambiaron. Las voces que se alzaban en disenso se convirtieron en murmullos y luego se desvanecieron por completo. Desaparecieron los conspiradores de mirada hambrienta, los hombres que desafiaban, cuestionaban y empujaban los límites. Nuestra colonia se convirtió en un lugar donde el peor crimen era colarse en la fila o faltar un día de trabajo. La comida sabía insípida, un sustituto manufacturado de cualquier sabor. Mis sueños perdieron sus bordes afilados, reemplazados por paisajes vagos y apagados. La mujer que perseguía, ardiente y ambiciosa como yo solía ser, ahora tenía una risa hueca y ojos distantes. Hasta las estrellas, visibles a través de la transparencia de la cúpula, parecían menos brillantes, con el chip zumbando detrás de mi oreja. Susurraba complacencia en mi cráneo, amortiguaba la ira y embotaba cada instinto que decía que esto no estaba bien. Quiero creer que hubo un día, un momento, en que decidí que ya era suficiente. En realidad, fue más una quemadura lenta, un resentimiento avivado por la persistente sospecha de que algo no solo estaba mal en Nuevo Refugio, sino en mí mismo. Hay rumores sobre los que se han vuelto salvajes, exiliados, que se atrevieron a quitarse sus reguladores y fueron expulsados al duro yermo más allá de los límites de la ciudad. Nos dicen que se convierten en criaturas violentas y sin mente. Quizá tengan razón, pero la idea de convertirme en una bestia rugiente en el yermo casi parecía mejor que quedarme aquí, un fantasma medio vivo en esta jaula dorada. Ese susurro sobre los salvajes, los exiliados, se convirtió en una obsesión, un puntito de luz en la oscuridad asfixiante de mi satisfacción manufacturada. Eran prueba de que había vida más allá de la obediencia aplastante que el chip exigía. Comencé con pequeñas desviaciones de mi rutina, una mirada prolongada hacia la pared durante mi turno de trabajo, un desvío hacia un corredor lateral en sombras en lugar de mi camino habitual a casa. La cúpula estaba plagada de ellos, túneles de mantenimiento, conductos de almacenamiento, lugares donde un hombre podía desaparecer por un tiempo, aunque solo fuera para respirar aire que no oliera a reciclado y sentir un escalofrío que no fuera el frío sobreacondicionado de las habitaciones. Una noche, en lugar de darme la vuelta y esperar el bendito número de horas de sueño asignadas, me deslicé fuera de la cama, en el tenue resplandor de los cuarteles comunales. Todos dormían en el mismo ritmo sincronizado de paz drogada. Caminé en silencio hacia la puerta, con el corazón palpitando en el pecho. No por miedo,
sino por una especie de emoción que no había experimentado en años. El corredor se extendía, largo y vacío. En algún lugar de mi cráneo, el chip pulsó una advertencia, un zumbido discordante contra el repentino aumento de adrenalina. Lo ignoré, con los dedos recorriendo las juntas de los paneles de acceso, hasta que uno se dio con un chirrido oxidado. Dentro, una oscuridad espesa como alquitrán, pero en esa oscuridad se encendió una chispa de esperanza rebelde. Durante semanas, el túnel se convirtió en mi santuario. Me arrastré por sus estrechos pasajes, raspándome las rodillas y los nudillos, el polvo cubriendo mis overoles prestados. El leve olor metálico de la maquinaria vieja se aferraba a mi piel, pero cada noche regresaba un poco menos domesticado, un poco más consciente de la jaula en la que me agitaba. Entonces llegó el encuentro. Un tropiezo en las sombras, un par de ojos brillando con una intensidad salvaje. Era mayor, demacrado, con cicatrices que cruzaban su rostro. Un exiliado, sin duda. Pero en lugar de la criatura babeante de las cintas de propaganda, habló con claridad. Palabras como verdad, libertad, despertar. Palabras peligrosas que el chip en mi cabeza apenas podía traducir. Se llamaba Caín. Dijo que había sido un supervisor, un hombre con influencia en la jerarquía cuidadosamente orquestada de nuestro mundo. Luego comenzó a notar las discrepancias, los vacíos en los informes obligatorios, los leves temblores bajo la superficie de esta tranquilidad impuesta. Como yo, la insatisfacción había crecido dentro de él hasta que un día se arrancó el chip. Lo persiguieron, lo acorralaron hasta el borde mismo de la cúpula. En la lucha, su esposa murió. Él escapó, marcado y solo, hacia el yermo. Y ahí fue donde la elección cayó directamente sobre mis hombros. Únete a mí, ofreció. Hay una manera, una apuesta, con una pequeña posibilidad de supervivencia. O quédate y marchítate bajo el zumbido implacable del chip, esperando el día en que me convierta en otro drone de ojos vacíos, satisfecho hasta el fin del mundo. La elección resonó en mi cráneo, un tamborileo discordante contra la tranquilidad impuesta por el regulador. Cada vez que miraba hacia la pared, una visión de mí mismo se unía a las siluetas grabadas contra la luz pálida, tambaleándome, sangrando, libre. Cada vez que recorría los caminos cuidadosamente diseñados de la cúpula, veía mi reflejo deformarse y distorsionarse, una bestia en piel humana gruñendo y arañando sus cadenas. No era un tonto. Caín no había pintado un cuadro color de rosa. La muerte allá afuera es rápida, dijo con voz ronca, la luz tallando sombras bajo sus pómulos afilados. Inanición, las bestias o los guardias si tienes mala suerte. Pero aquí tu muerte será lenta, paz por paz agonizante. Y tenía razón. Ya podía sentirme desmoronándome. La insipidez de la comida, las conversaciones banales, los ciclos repetitivos de trabajo y descanso obligatorio me carcomían como uñas contra piedra. El miedo me había mantenido sumiso durante tanto tiempo que ahora se transformaba, convirtiéndose en algo nuevo. No era miedo a volverme salvaje, sino a convertirme en algo mucho peor. Un fantasma acechando mi propia existencia. Me tomó 3 días. 3 días de observar a los habitantes, a mis compañeros, con la frialdad de un extraño. 3 días de luchar contra los traicioneros susurros del chip, rogando por la dulce comodidad de la rendición. 3 días hasta que dejé una nota en mi litera vacía. Fuera de turno, regreso tarde. Lo suficientemente vaga como para dar lugar a una negación plausible y ganarme algo de ventaja si llegaban a revisar. Esa caminata final hacia el panel de acceso exterior se sintió como una marcha hacia el cadalso. Mis manos temblaban, pero de determinación, no de terror. Cada paso era una proclamación,
un rechazo al orden cuidadoso que había sido mi prisión. Caín esperaba en las sombras, más allá del portal. Me dio un breve asentimiento, el más tenue atisbo de una sonrisa, jugando en sus labios marcados por cicatrices. Luego, me guió lejos de la ciudad, cuyas luces se convirtieron en una isla cada vez más pequeña detrás de nosotros, hacia un mundo pintado en tonos de gris. La primera bocanada de aire sin filtrar fue un shock, ácido, crudo, impregnado de las toxinas que habían arrasado este planeta. Pero también sabía posibilidad. Cada crujido de tierra yerma bajo mis botas era un himno a mi rebelión recién encontrada. Mantenía el paso del hombre mayor, con los pulmones ardiendo. No había lugar para la debilidad, no con los guardias potencialmente pisándonos los talones. La supervivencia, explicó Caín mientras avanzábamos penosamente por las llanuras, era una lección de brutalidad. Escarbamos, rebuscando cualquier mísero sustento que el yermo ofreciera. Nos escondimos, refugiándonos en los esqueletos de estructuras reducidas a escombros. El hedor a podredumbre era un recordatorio constante del precio del fracaso. Esto no era un viaje rápido hacia un refugio de resistencia, ni una historia romantizada de un ejército rebelde listo para derrocar a los tiranos. Era la realidad cruda de la resistencia, donde los únicos ideales que quedaban eran mantenerse con vida y libre del chip. Los días pasaron en un ciclo agotador de hambre y sed. Mis manos, acostumbradas a las herramientas estériles de mi antiguo trabajo, se llenaron de ampollas y grietas, teñidas de marrón por la tierra y la mugre de un paisaje despiadado. El sueño llegaba a ratos, interrumpido por los chillidos de criaturas invisibles que merodeaban en la oscuridad y el espectro constante de los guardias acercándose. Caín era un maestro severo pero necesario. Me enseñó a identificar la escasa vegetación comestible entre los arbustos espinosos y las flores venenosas. Recolectamos agua, gota a gota, dolorosamente lenta, de hojas a recipientes toscamente fabricados. Mostró cómo crear trampas con enredaderas y restos de metal, lazos para las pequeñas criaturas que eran nuestra única fuente de carne. El zumbido ausente del chip se convirtió en una molestia distante, ignorable. Mis sentidos, antaño embotados por la perfección manufacturada de la cúpula, ahora gritaban con una agudeza renovada. Cada crujido del viento entre los huesos blanqueados de este mundo muerto, cada cambio en los patrones del polvo, se volvió información vital. Luego llegó la primera prueba. Habíamos rastreado una criatura escuálida, parecida a un conejo, durante horas. Sus huellas una línea quebrada en la tierra agrietada. Cuando finalmente apareció un destello de pelaje y pánico, no fue una captura limpia. El animal chilló, forcejeando salvajemente contra el lazo. Caín me miró, su rostro una máscara de líneas duras, y con un gesto cortante me entregó un trozo afilado de metal rescatado. No fue la matanza lo que me revolvió el estómago. Los años de raciones procesadas habían eliminado cualquier asco, sino la crudeza del acto, la sangre salpicando mis manos, cómo los ojos de la criatura se nublaron con la finalidad de la muerte. Caín observó, su expresión impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz carecía de emoción. Bienvenido a lo real, muchacho. Tu bonita cúpula no te preparó para esto. Y tenía razón. Me había ablandado, llenándome de la ilusión aséptica de cómo funcionaba el mundo. Ahora estaba cara a cara con la realidad brutal, los cimientos sobre los que se construía la existencia. Mata o serás matado, come o serás comido. No había consejo al que apelar, ningún código moral detrás del cual esconderse. Cada respiro era una lucha, una rebelión contra un mundo al que le importaba un bledo mi supervivencia. Sin embargo,
Mientras el cadáver se asaba sobre un fuego miserable y controlado, supe que había tomado la decisión correcta. El primer bocado fue duro, fibroso, y supo a libertad. Las semanas se fundieron unas con otras, medidas por la altura del sol y el vacío de nuestros estómagos. La belleza hostil del yermo se volvió una constante opresiva. Un paisaje de sueños marchitos y civilizaciones olvidadas. Caín hablaba poco del mundo antes de la caída, solo fragmentos cortantes de información, cuando la necesidad lo exigía. Esa cresta, antigua carretera, a veces hay restos útiles o... esa planta, flor de la muerte. Un toque y pasarás tus últimos días gritando. Los guardias, al principio un terror constante acechando en las sombras, retrocedieron en mi mente mientras la lucha por la supervivencia básica me consumía. El zumbido fantasma del chip desapareció por completo, reemplazado por los latidos implacables de mi propio corazón. Y justo cuando creí que la desolación no podía profundizarse más, lo hizo. Topamos con una reliquia del mundo anterior. Un grupo de rascacielos esqueléticos medio devorados por las arenas movedizas. Aún despojados de su antigua gloria, eran evidencia de ambiciones pasadas, ahora monumentos al fracaso absoluto. Caín me guió hacia esas ruinas, impulsado por algún instinto que no lograba descifrar. Salvajes gruñó en sus nidos aquí a veces. El miedo me atravesó el estómago. Imaginé a aquellos a quienes el chip no podía controlar, sus mentes destrozadas y rehechas en algo más. La noche cayó, mientras aún estábamos en ese cementerio de concreto, obligándonos a refugiarnos en el cascarón vacío de un edificio. Caín no encendió fuego, ofreciendo solo una fría tira de carne seca. «Huelen el humo», explicó, sus ojos brillando en la tenue luz lunar que se filtraba por los agujeros del techo. El sueño, como siempre, fue inquieto. El viento gemía y susurraba entre las ruinas, y más de una vez juré escuchar ruidos de arrastre, sonidos ajenos a cualquier criatura del yermo abierto. Cada vez me despertaba sobresaltado, encontrando a Caín quieto como una estatua, su mirada clavada en la oscuridad. Entonces llegó, no un sonido furtivo, sino un chillido ensordecedor que pareció estallar desde las paredes. Caín estaba en pie al instante, su mano curtida empuñando un machete largo. Yo me levanté torpemente, desorientado, el terror convirtiendo mis extremidades en torpes trastos. Luego emergieron de las sombras, figuras encorvadas, arrastrándose, ojos ardiendo con un hambre salvaje, no docenas, sino cientos. Lo que siguió fue un frenesí de gruñidos, sangre y el hedor acre del miedo. Caín peleó como un demonio, su arma brillando, pero eran demasiados. Yo no era un guerrero, solo un hombre desesperado buscando un arma. Entonces, unas manos callosas me agarraron, arrastrándome lejos de la masa enfurecida. «¡Corre, muchacho!». La voz de Caín era un grito rasgado sobre el caos. «¡Corre y no mires atrás!». Era una orden simple, pero mi cuerpo aterrorizado apenas la obedeció. Mis piernas se movieron impulsadas por puro pánico adrenalínico, mientras los alaridos y el sonido de carne desgarrada perseguían mis talones. Tropecé, caí y me arrastré de nuevo, el sabor a cobre y polvo en la boca. Chocando y zigzagueando, me abrí paso a través del paisaje arruinado, las sombras transformándose en garras que intentaban agarrarme. Mi respiración era lija contra mi garganta en carne viva. No tenía destino, ni plan, solo la necesidad ciega de poner distancia entre yo y la horda que había devorado a Caín. Horas después, colapsé tras los restos retorcidos de una máquina olvidada. Mis pulmones ardían, cada músculo gritaba de agonía, pero la certeza de que aún me perseguían me impidió caer en el dulce olvido del agotamiento. El amanecer pintó el yermo en fríos tonos grises. Mi cuerpo era un lienzo de raspones y moretones, mi espíritu una sombra destrozada,
de lo que alguna vez fue. Caín se había ido, consumido por la misma pesadilla que me había advertido. E incluso, si por algún milagro hubiera sobrevivido, no había forma de encontrarlo en esta extensión destrozada. Estaba solo, más solo que nunca antes. Una ola de desesperación amenazó con derribarme por completo. En la cúpula siempre había habido estructura, una red de seguridad. Ahora no había nada, ningún chip implantado, susurrando falsos consuelos, ni muros ofreciendo ilusión de protección. Nadie en quien confiar, excepto mi propio yo maltratado. Fue la realización más dura de todas, y en ese momento, creo que una parte de mí quiso simplemente acurrucarse y dejar que el yermo me reclamara. Pero Caín no había muerto para que yo me rindiera. Había pagado con su vida para darme una oportunidad, una que me aferraría con uñas sangrantes y dientes apretados. Me forcé a ponerme de pie. Cada movimiento fue un acto de rebelión, una bofetada en la cara de este mundo cruel e indiferente. Comí los últimos restos de carne seca, tan repugnante y arenosa como eran, y forcé mis manos temblorosas a fabricar una lanza tosca con un fragmento de los restos. No sería una presa fácil, no si podía evitarlo. Cuando finalmente comencé a caminar de nuevo, no era la supervivencia lo que impulsaba mis pasos, sino una rabia amarga. Rabia contra la cúpula y sus mentiras, su tranquilidad que asfixiaba el alma. Rabia contra el yermo por su apetito implacable de destrucción. Sobre todo, rabia contra mí mismo por alguna vez pensar que podría encontrar paz en un mundo que solo conocía la brutalidad y la lucha eterna. Mi mundo se encogió. Ya no miraba al horizonte soñando con refugios distantes. Ahora mi enfoque era brutalmente práctico. La siguiente fuente de agua, el próximo arbusto comestible, el próximo lugar vagamente seguro para robar unas horas de descanso intranquilo. Mis días se convirtieron en un ciclo implacable de cazar, esconderme y el constante vacío doloroso del hambre. El fantasma de Caín se aferró a mí, no espectralmente, sino en las lecciones que había grabado a fuego en mi cráneo. Me volví experto en leer el lenguaje sutil del yermo, el movimiento de una duna que indicaba peligro enterrado, el olor a carne putrefacta que podía significar depredador o posible comida. Mis sentidos se agudizaron, afilados como el filo de mi lanza improvisada. Hubo encuentros, por supuesto. Otros exiliados, sus ojos llenos de sospecha, sus manos siempre cerca de armas toscas. Unas veces encontré rastros de los guardias, cascos de bala gastados, campamentos abandonados apresuradamente. El viento me azotó, arrojándome arena a la cara hasta que quedé ciego y jadeante. Frenéticamente busqué refugio, encontrando una cueva poco profunda que era poco más que una grieta en un monolito de piedra. Me arrastré dentro y me acurruqué allí mientras el mundo explotaba a mi alrededor. Durante horas, o quizá un día completo, la tormenta rugió. Mi frágil refugio ofrecía poca protección. La arena se filtraba, ahogándome, y me pregunté si así terminaría. No en batalla con los guardias, ni con colmillos en mi garganta, sino enterrado vivo bajo el peso indiferente del yermo. Pero la tormenta, como todo en este mundo maldito, eventualmente se agotó. Emergí de mi tumba arenosa, magullado y parpadeando ante la repentina quietud. El yermo se había transformado, las dunas habían cambiado, revelando rocas negras y relucientes, donde antes solo había arena. Y allí, sobresaliendo del costado de un acantilado recién expuesto, estaba la entrada a una cueva. No un refugio superficial como mi trampa mortal, sino un verdadero túnel que se hundía en la oscuridad. El miedo fue rápidamente extinguido por algo más fuerte. Curiosidad, o quizá la necesidad de un santuario más sustancial que una roca expuesta. Respiré temblorosamente y entré en las sombras.
La cueva era a la vez salvación y reflejo de mis miedos más profundos. El aire más fresco presionó contra mi piel reseca como un roce fantasmal. La oscuridad era absoluta, desorientadora, con el peso opresivo de siglos enterrados. Con manos que temblaban más por fatiga que por miedo, recogí un trozo de madera astillada de mis escasos suministros, un jirón de tela guardada y una gota preciosa de resina inflamable que solo había usado con avaricia. Pronto, una antorcha débil cobró vida. Su tenue resplandor apenas combatía la negrura devoradora. El túnel serpenteaba hacia abajo, las paredes de piedra áspera, presionando incómodamente cerca. Avancé centímetro a centímetro, con mi lanza extendida tanto para protección como para guía. Esto no era una formación natural. El piso era demasiado uniforme, las curvas demasiado deliberadas. Restos de una civilización olvidada, quizá más antigua que los rascacielos en ruinas y las llanuras calcinadas afuera. Olía a antigüedad, a polvo y piedra inalterada por siglos. Cada respiro irregular, cada roce de mis botas gastadas contra el suelo, parecía amplificado en el silencio antinatural. La oscuridad pesaba sobre mí, amenazando con sofocar la llama patética que sostenía, pero seguí adelante. Después de la exposición constante del desierto, donde cada movimiento era un riesgo calculado y el peligro acechaba tras cada roca, la oscuridad impenetrable de la caverna ofrecía un extraño y perverso tipo de santuario. Después de un tiempo, el pasaje comenzó a ascender, un camino de salida, otra entrada, pero cuando tropecé, parpadeando, hacia el repentino influjo de luz, la esperanza murió tan rápido como había nacido. Estaba en una cámara vasta, su techo perdido en la penumbra. El suelo estaba cubierto de escombros, y mi sangre se heló. Huesos. Huesos humanos, blancos de manera antinatural contra la piedra oscura, limpiados por el tiempo o los carroñeros. Así que aquí era donde venían a morir los que tuvieron la mala suerte o la imprudencia de aventurarse demasiado lejos de la cúpula, o quizá los cazados y acorralados por los guardias. Y entonces lo vi. Un destello de metal entre los restos esqueléticos. Me acerqué, la antorcha en alto. Un chip, un implante intacto, desalojado y descartado. Su zumbido ahora un sonido audible de traición en el silencio mortal de la cámara. La rabia hirvió dentro de mí. Los guardias no solo nos perseguían, nos conducían a los rincones más oscuros de este mundo devastado, nos dejaban morir en las sombras para que su ilusión de orden perfecto no se rompiera. Cogí el chip, su frescor metálico pesado, en mi mano. Con un grito salvaje, lo estrellé contra el suelo de piedra, una y otra vez, hasta que la maquinaria delicada se hizo añicos y el sonido implacable del control se apagó en un estertor. Pasé los días siguientes en esa cámara sin luz, un espectro habitando una tumba. Los huesos ya no me daban miedo. Ahora eran solo testigos silenciosos de la crueldad de la cúpula y el precio amargo de su paz manufacturada. Asé la escasa casa que lograba atrapar cerca de la entrada de la cueva, mi soledad rota solo por el crepitar de las llamas y el aullido lastimero del viento en la boca del túnel. Una resolución perversa se asentó dentro de mí, no paz, sino aceptación de mi existencia. El yermo no era un refugio temporal, sino mi campo de batalla. Los guardias no eran espectros de mi pasado, sino mis enemigos jurados. La cúpula, con toda su tecnología y superioridad diseñada, no podía funcionar sin orden, sin la obediencia incuestionable de los chips implantados en los cráneos de sus ciudadanos. Si podía perturbar eso, sembrar semillas de rebelión, quizá aún hubiera una oportunidad de contraatacar, de romper la ilusión que había envenenado tantas vidas. No era un gran plan de rescate o salvación.
sino una apuesta nacida del aislamiento y alimentada por una necesidad ardiente de venganza. Con meticuloso cuidado, examiné los escombros de la cámara ósea. Era un trabajo lento y doloroso, iluminado por mi antorcha patética. Cada hueso, cada fragmento de metal oxidado pasó por mis manos. No buscaba comida ni armas, sino conocimiento. Y bajo la luz agonizante de mi antorcha, lo encontré. Había marcas en las paredes de piedra, apenas legibles bajo capas de polvo y mugre. Pictogramas toscos, entremezclados con escritura frenética. No los garabatos sin sentido de los salvajes, sino registros dejados por los moribundos. Historias de escape, advertencias y, lo más crucial, un mapa tosco. Representaba los túneles en los que había tropezado. No formaciones naturales, sino parte de una red antigua, reliquia de la civilización que existió antes de la caída. Estos túneles se extendían como telarañas bajo la tierra, algunos bloqueados por derrumbes o perdidos en el tiempo, otros aún transitables. Uno, según las notas garabateadas, llevaba de vuelta hacia la cúpula. Ahora tenía una forma de herir a los que me habían lastimado, de rasgar los frágiles hilos de su control meticulosamente construido. Dejando mi refugio en la cámara de huesos, me adentré más en la red de túneles. Los túneles se convirtieron en mi mundo. Aprendí a navegarlos con los instintos de una criatura excavadora, marcando mi camino con sangre y carbón en las paredes ásperas. El hambre carcomía mi vientre, la sed rugía en mi garganta, pero algo mucho más potente alimentaba mi determinación. Me convirtieron en un fantasma, pero ahora regresaría para sacudir su jaula dorada. El mapa resultó traicionero. Derrumbes y callejones sin salida me obligaron a retroceder, a encontrar pasajes estrechos y peligrosos, que pusieron mi resistencia al límite. El tiempo perdió todo significado en la oscuridad implacable. Entonces, finalmente, el aire cambió. Menos viciado, lleno del aroma estéril del aire reciclado. El zumbido leve de maquinaria me guió. Estaba cerca. Emergí de los túneles, no por alguna entrada grandiosa, sino a través de un conducto de mantenimiento oculto en la periferia misma de la ciudad. Parpadeando contra la luz artificial brillante, tropecé hacia un laberinto sombrío de tuberías y maquinaria abandonada. Mi apariencia salvaje, harapienta y cubierta de tierra, no llamó la atención en este inframundo olvidado. Moviéndome entre las sombras fue tan familiar como respirar alguna vez lo había sido, pero ahora veía mi antiguo hogar con nuevos ojos, atentos a los signos sutiles de inquietud. Una conversación murmurante, cortada abruptamente, una mirada rápidamente desviada, un ligero temblor en la mano de un técnico, mientras anulaba un panel de control. La semilla de la duda había sido plantada más profundamente de lo que los arquitectos de esta prisión dorada podrían haber imaginado. Los chips susurraban sus dulces mentiras, pero el miedo que habían enterrado con tanto cuidado estaba resurgiendo como una marea amarga. Mi misión ahora era avivar ese miedo, transformar esos susurros en una rebelión abierta. La cámara de huesos me había dado más que un mapa. Entre los registros, había descubierto los medios para perturbar el orden prístino, enviar una onda de choque a través de su sistema. El conocimiento era fuego en mi mente. Quizá la lucha no había terminado, quizá no era solo una reliquia, sino la chispa que podía encender una rebelión. No tenía ilusiones de derribar la cúpula yo solo. Eso era el sueño de un tonto. Y hacía tiempo que había abandonado cualquier ingenuidad que este mundo brutal no me hubiera arrancado. Pero todo sistema tiene sus grietas, sus puntos de presión. Una red eléctrica saboteada estratégicamente. Un canal de comunicación astutamente interrumpido. Un accidente cuidadosamente orquestado en los sectores de soporte vital. El caos podía ser el arma que blandía. Mi refugio ahora era el laberinto sombrío del inframundo,
sus entrañas olvidadas, donde la tecnología descartada y los susurros de disidencia se mezclaban. Sobreviví de sobras, de lo ignorado y lo pasado por alto. Me convertí en la sombra que acechaba la ciudad que una vez llamé hogar, una criatura nacida de su crueldad, ahora empeñada en volver sus propias armas contra sí misma. Y con cada acto de sabotaje, cada atisbo de pánico en los ojos de un supervisor desprevenido, sentía el fantasma de Caín a mi lado, con una sonrisa sangrienta y aprobatoria en su rostro curtido. Comenzó sutilmente. Un fallo en los replicadores de comida. Las raciones se dispensaban dobles, luego no se dispensaban. Un zumbido en los sistemas de comunicación que se negaba a silenciarse. El soporte vital fallando en un sector. El aire estéril llenándose con el olor del pánico sin filtrar. La cúpula era una máquina finamente ajustada, y yo, con mi conocimiento rescatado y mi odio ardiente, era el grano en sus engranajes. Mientras los disturbios se extendían, los susurros se deslizaban por los corredores, alguna vez prístinos. Las palabras rebelión, sabotaje, susurradas en rincones oscuros. Buscaban al traidor, sus ojos posándose en los descontentos, los que se atrevían a cuestionar. Entonces ataqué el corazón mismo de su control. Los chips, no físicamente, sino con una oleada de electricidad cuidadosamente diseñada, una perturbación que hizo gritar sus delicados sistemas. Y como esperaba, los resultados fueron catastróficos. Los chips no se estropearon, se volvieron locos. El zumbido tranquilizador fue reemplazado por un chillido discordante en los cráneos de cada hombre, mujer y niño. La calma meticulosamente impuesta se rompió como hielo delgado. Algunos gritaron, agarrándose la cabeza, los ojos desorbitados por un terror que ninguna serenidad implantada podía suprimir. Otros cayeron de rodillas, balbuceando oraciones a dioses indiferentes o rogando por un fin al tormento. Unos pocos afortunados cayeron en la inconsciencia misericordiosa. La tranquilidad manufacturada explotó en un maremoto de humanidad cruda y sin filtrar. Miedo, rabia, desesperación. Décadas de emociones reprimidas se liberaron y la ciudad descendió a la anarquía. No hubo levantamientos grandiosos, ni rebeliones coordinadas, solo la lucha frenética de animales liberados repentinamente de sus jaulas. Estallaron peleas, viejos rencores, alimentados por la paranoia inducida por los chips, se derramaron en las calles. Vecinos de toda la vida se volvieron unos contra otros, los ojos ardiendo con la locura del instinto descontrolado. Los sistemas fallaron, los incendios estallaron, y la cúpula, diseñada para nutrir y proteger, se transformó en una arena brutal. Y yo observé desde las sombras el arquitecto de su ruina. No había alegría en ello, ninguna de la satisfacción justiciera que había imaginado. Este lugar no eran solo paredes y aire limpio. Era gente, gente con la que había crecido, trabajado, compartido el confort insípido de la existencia obligatoria. Ahora sus gritos llenaban el aire, un coro a mi victoria. Caín lo sabía, habría entendido. Esto nunca fue sobre salvar la cúpula, fue sobre derribar el sistema que convertía a los hombres en ovejas, incluso si el costo era monstruoso. Había ganado, pero el mundo que contemplaba desde mi atalaya sombría mostraba cuán devastadora podía ser la victoria. El yermo se extendía más allá, prometiendo solo dificultades y muerte, mientras la cúpula descendía a su propio infierno. Y en algún lugar muy dentro, donde un fragmento de mi antiguo yo aún se aferraba a una existencia obstinada, supe que no era el vencedor aquí, Emma. Solo un superviviente entre las ruinas de un mundo desmoronándose.